Hola, ¿cómo están ustedes? Nuevamente desde Regional TV, Voces con Historia. Mi nombre es Cecilia Saruni-Chalfsen y en esta oportunidad tengo el privilegio de entrevistar a una tremenda mujer de un grupo muy querido que se llama No al Olvido. Ella se llama Liliana Silva. Voy a leer el apellido porque yo le dije que era muy extraño. Araníbar. Araníbar. No lo escribí bien. Araníbar. Y Liliana nos va a empezar, vamos a empezar como empezamos todas nuestras entrevistas, que queremos ver la parte humana, la parte humana, es como bien redundante, pero la parte que no tiene que ver con el activismo o con los grupos, sino que saber quién es Liliana Silva. Esa historia queremos saber. Muy bien, pues. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad, que en realidad para mí es la primera vez que algún medio me entrevista, ¿ya? No he tenido nunca esta experiencia de vivir una entrevista en vivo y en directo. ¿Ya? Estamos todos experimentando, estamos todos partiendo. Así es que espero hacerlo bien y sobre todo que las personas que escuchen o vean este programa entiendan de qué se trata, sí. y que yo les pueda transmitir también las cosas que para mí son importantes a esta altura de mi vida. De eso se trata. Bueno, mi nombre, como dijo Cecilia, es Liliana Silva Araníbar. Nací en Chuquicamata hace ya más de 8 décadas. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema en manifestar mi edad. Y la verdad es que me crié en Limache. ¿Ya? El limachino era mi padre. Y mi papá se fue a trabajar a Chuquicamata en la década de los años 30, del año 1940, se casó con mi mamá. Ya. Y nosotras fuimos, en realidad, 4 hermanas, puras mujeres. Ya, chancletero le decían al caballero. Total. Y mi hermana mayor murió de meses, ya 6 meses tenía. Después nací yo, mi hermana, que también, la tercera, actualmente ella vive en Santiago, es la única hermana que me queda porque la menor murió aquí en Limache a los 20 años. Oh, ella tenía 20 años. Así es que nosotras en realidad desde pequeñas estábamos convencidas que éramos limachinas porque llegamos muy pequeñas aquí a vivir a Limache. Viví prácticamente toda la niñez y la adolescencia aquí en Limache, pero estaba ya por terminar las humanidades que se estudiaban en esa época en el Liceo de Quillota, de Niñas de Quillota. Estudié ahí en las humanidades. Y la familia se trasladó a Santiago. Entonces, terminé allá la educación media, que ahora se llama, como ahora se la denomina, y después estudié en la universidad, trabajé allá, toda mi vida laboral la hice en Santiago, y me casé, tuve, yo digo siempre 4 hijos, en realidad yo tuve solo 2, pero mi marido era viudo y tenía 2 pequeños cuando nos casamos. Así que como yo los crié, yo los considero mis hijos también. Los hijos son los que uno ama, cría y cuida. Así es. Así es que eso a nivel familiar. Como les decía, mi papá era el limachino, mi mamá no, ella era nortina, toda la familia de ella del norte. Y bueno, estuvimos en Santiago, no sé, del año 59, y yo me vine el 2015 de nuevo a Limache. Así es que, pero siempre yo quise volver a Limache porque me gustaba mucho, siempre me gustó. O sea, de hecho nosotros nunca nos apartamos, digamos, del lugar porque veníamos en las vacaciones, todas las vacaciones de verano, con mi mamá nos trasladamos.
y todos los bártulos de la familia que parecíamos gitanos cuando llegábamos aquí. Claro. Pero además la casa que originalmente era de mis abuelos paternos, después fue de mi padre, ahora es mía. Yo vivo ahí en ese lugar, pero la casa es otra, Claro. porque soportó algunos terremotos. Pero no todos. Claro. Claro. Pero Y cuénteme un poco, bueno, yo vivo también en Limache, pero yo vivo hace muy poco en Limache y encuentro que es un lugar precioso, a mí me gusta mucho vivir Ya. en Limache. Vivo acá por opción, porque estaba en Viña y me vine para acá. Pero a mí me gustaría saber un poco, que me cuente cómo era el Limache de ese tiempo. Porque la gente dice, uy, era distinto, que Claro. ahora... yo encuentro que sigue teniendo... Bueno, después vamos a hablar de lo de hoy día, pero ¿cómo era el Limache cuando usted era chica, cuando usted era niña? ¿Qué hacían? ¿Dónde se entretenían? ya. Bueno, de la niñez yo recuerdo que en Limache, obviamente la escuela más antigua al parecer es la 88, la que está ahí Ya. frente al Parque Brasil y que era de hombres solamente. Ya. Porque era la época en que los colegios estaban separados. Claro, Niñas de sí. varón. Afortunadamente, pienso yo, existieron aquí 2 colegios mixtos. Eran particulares, Ya. sí. Y en esos colegios nos tocó estudiar a nosotras, a mí y a mis hermanas. ¿Ah? Uno se llamaba el Liceo Coeducacional, que dirigía un señor, un alemán, que era así como demasiado Ya. estricto. Pero después, como yo estaba como en segundo de primaria, se creó un colegio mixto inglés. También, los 2 colegios eran mixtos. Ah, mire. ¿Ya? Así que tuve esa experiencia, digamos, de haber compartido toda esa etapa escolar con niños varones también. Claro, ¿Ah? que era muy inusual para la época. Claro, entonces, y será por eso, pienso yo, que nunca fui tímida con los hombres, pues no era tampoco así. No era lanzada. Lanzaba, de ninguna manera. La coqueta era mi hermana. ¿Ah? Ya, Pero- bueno, me va a tener que presentar para entrevistarla también. Pero es mi hermana, porque Ah, hasta hoy día, la ya, que está viva, ya. era bueno, muy buena moza. Y yo de los recuerdos, bueno, conserva a esta altura de la Sí. vida recuerdos que han sido gratos y tristes. de Sí, los claro, dos. obvio. Entonces, la etapa esa escolar para mí fue bien especial, diría yo. Me gustaba ir al colegio. Yo entré al colegio sabiendo leer ya. Ya, eso Ya, le porque, habían enseñado en su casa. Claro, en realidad, de tanto joder a mi mamá que me enseñara, me explicara qué letras habían en los almacenes, en los Claro. lecheros que yo veía, y también en el diario que se compraba los días domingos. ¿Ah? Habían algunas ya. tiras cómicas, pero yo estaba siempre pendiente de aprender a leer. Claro. Entonces, aprendí a leer, digamos, antes de los 5 años. Así es que eso... Y llegó a primera preparatoria, porque Sí. no había todo esto que hay ahora. Kinder, pre-kinder, no. no, en medio mayor, transición, No. medio menor y todo No, eso. no, o sea, kinder había en el Ya. colegio inglés, me parece que había, porque Sí. pero en el cuando nos cambiaron a ese colegio yo ya sabía leer, Claro. entonces yo entré al tiro a primero, Ya. así es que es una etapa en realidad un poco así media romántica en el sentido de que uno evoca cosas que pasaron hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Que, claro, se celebraban algunas cosas, indudablemente, por ejemplo, las fiestas de la primavera que se hacían aquí, ¿ya? Se hacían fiestas de la primavera y mi mamá tenía la costumbre de vestirnos a nosotras 3 igual, el mismo mire qué tipo de bonito. vestido. ¿Ya? Entonces, al lado de nuestra casa vivían 2 hermanas que eran modistas. ¿Ya? Ya. Y ellas nos hacían los vestiditos, porque en esa época se podía mandar Claro, a hacer vestidos. claro, se mandaba a hacer, O obvio. se transformaba alguna ropa. Sí, claro. Por ejemplo, cuando nosotras hicimos la primera comunión, era una época medio difícil, entonces como que no había dinero para incurrir en gastos. ¿Ah? Y se obligaba a las niñas a vestir de blanco entero. Claro, obvio. Entonces mi mamá tenía guardado su traje de novia. Y lo transformó. Oh. Claro.
Claro, entonces no, las niñas estas que vivían al lado nuestro, nuestras vecinas, ellas nos transformaron el traje. Bueno, primero la hice yo, después mi otra hermana y así sucesivamente. No la hicimos las tres juntas ahí. No habría alcanzado. No, porque no. no. Así es que eso yo me acuerdo también. Mi mamá era muy católica, muy católica. Entonces ella observaba todas estas fiestas de guardar, que se llama, como se llaman las fiestas religiosas, Claro. iba a las novenas, nos llevaba al coro a cantar, qué sé yo, al coro de la iglesia. Y en cambio mi papá, No. mi papá no, nada que ver con curas ni monjas. ¿Ya? Entonces, por ningún motivo, cuando yo pasé a Humanidades, él decidió que yo no podía, aquí no todavía no existía el liceo fiscal. Ya. Entonces, me matriculó en el Liceo de Niñas de Quillota. Ya. Ahí yo cursé ahí hasta cuarto Humanidades, porque en esa época eran 6 años. Eran 6, claro. Sí. Hasta cuarto Humanidades estuve en el Liceo de Niña de Quillota y los otros 2 años los hice en Santiago, porque nos trasladamos claro. para allá todos. ¿Fue muy Así. difícil ese cambio de Limache a Santiago? Sí y no, porque a ver, Santiago no era la ciudad que es hoy en día, tanta gente, todo lleno. Sí. No, tenía todavía un aire relativamente provinciano. Obviamente era una ciudad mucho más, la más grande que había en el país, pero era otra la forma de ser, la forma también de vivir la juventud. Claro. Era relativamente parecido. Además, estábamos nosotros en plena adolescencia y nos resultó fácil hacernos de amigos también. Claro, en esa etapa. De la población en donde vivimos nosotros, en realidad había mucha gente, digamos, empleados. Esa era una población construida por la Caja de Empleados Particulares. Ya, perfecto, sí, me acuerdo de Entonces, eso. la mayoría de los residentes eran empleados de distintas empresas. Y había mucha gente joven, entonces también se hacían malones como se hacían acá. Claro. ¿Ya? La otra cosa linda, si tú me preguntabas cómo era la vida aquí, en Limache, la pérgola es esa pérgola que está en el centro del Parque Brasil. Que no sé por qué le decimos Parque Brasil a la plaza. Claro. No sé por qué, porque a mí, yo cuando llegué acá me decían en el Parque Brasil. ¿Dónde? Le decía yo en la plaza. No sé por qué se llama. Se llamará Plaza Parque Brasil. Mira, eso yo no lo he estudiado, por qué se llama Parque Brasil, pero sí sé que la plaza se llama, la pérgola se llama Gabriela Mistral. Ah, mira, dato que yo no sabía. Claro, y en una oportunidad yo estaba tan indignada porque estos jóvenes que andan haciendo como videos respecto de los pueblos que visitan, qué sé yo, era una pareja y les dio por nombrar a la Plaza de Armas. Aquí no existió nunca una plaza de armas. Debe ser porque hay 2 cañones puestos ahí delante del monumento a Bernardo O'Higgins. Es porque figurativamente a la plaza central de un lugar se le dice Plaza de Armas, pero suena muy feo. Horrible. Sí. Entonces, no es Plaza de Armas, es parque, es un parque, ¿ya? Y como te digo, ahí en la pérgola se hacían, en verano sobre todo, bailoteos. En que íbamos todos los jóvenes o a mirar o si algunas pololeaban, qué sé yo, ya estaban ahí con sus pololos, pero también iba gente mayor a bailar. Pero era un círculo de jóvenes que dirigían, y no sé si te has fijado que hay una especie de subterráneo en un lado. Sí, bueno, ahí tenían todo el equipo de música ellos, con parlantes también, y todas las tardes se bailaba. Entretenido. Era muy, muy entretenido. Así es que, bueno, la otra cosa que hacíamos también en esa época, me acuerdo, era ir al campo, por ejemplo, al campo, el camino Olmuella, habían casi puras parcelas de donde se cultivaban distintos productos, digamos. Íbamos a los sandiales, así se llamaba el lugar donde cultivaban sandía y melones. Claro. ¿Ya? Pero ese era un paseo que se hacía de noche. No le puedo creer. Sí, nosotros íbamos de noche a los sandiales a comer sandía.
¡Oh, Y qué obviamente bonito! comprarlas también, pues no teníamos auto, ni pensábamos tener Ya. auto. Era muy poca la gente que tenía Claro, auto. en esa época sí, era un lujo. No había tampoco teléfono en las casas. No, No, yo en la esquina de mi casa, en Ramón de la Cerda, con un Veneta, ¿ya? estaba la panadería San Antonio, que Ya, pertenecía a una familia Toso, ¿ya? ya, Y perfecto. ahí yo creo que como en varias cuadras a la redonda, el único teléfono que Claro, había estaba en la sí, panadería. muchas, Entonces sí. cuando mi papá nos llamaba del norte, partía la señora Rosita o don Santiago a avisarle a mi mamá, llamó a don Ramón, va a llamar en 10 minutos más de Oh, nuevo. y además era caro Claro, llamar por así que y teléfono. allá corríamos Ah, todas para tratar de hablar con mi papá, po, claro. ¿ya? Cuando él llamaba. Pero esa era toda una historia, Eran llamadas de claro, larga distancia. claro, Está llamando fulanita de tal. exactamente, Y para que exactamente. eso se Había que ve. primero conectarse con una Operadora. operadora, ¿no es cierto? Para que conectara ahí los cables, qué sé yo, Sí. y hiciera efectiva la llamada, ¿ya? Pero ese otro recuerdo así como pintoresco, porque Claro. en realidad hoy en día Impensado. todos nacen con esto Con un en la teléfono, mano, sí. con Y los ahora niños. andan hasta con relojes. Yo encuentro que eso ya es mucho. Y sabes que entonces no se imaginan No, cómo claro. fue esa época, pero tenía su encanto. Yo Obvio. encuentro que Y había más también, tiempo para conversar, más tiempo o sea, de l- partida para salir. la relación era cara a cara, po. Efectivamente. No A mí era, mis hijos me han preguntado, ¿y cómo hacías tú para ir al cine? Yo decía, nos juntamos a las 5 en el cine y uno llegaba. Y si no llegaba, claro, bueno, habrá pasado algo, qué sé yo, pero no era ese. Hoy día todo tiene que ser coordinado a través del claro, teléfono y bueno, exacto, es una maravilla. Yo ya, tengo un hijo que vive lejos, acabo de hablar hace un ratito y le vi hasta la cara. Entonces, ya, eso encuentro que es un ya, privilegio. exacto. Pero también son armas de doble filo porque antes teníamos una vida más simple, Sí, de todas maneras, de todas maneras. con menos lujos, porque no se tomaban bebidas, no se andaban en auto. Bueno, Claro, no vamos a decir que todo tiempo fue mejor, pero ese tiempo también fue muy lindo. bonito. Y otro recuerdo era de ir a la hacienda de Itman, que está al ¿Ya? otro lado de la estación, ¿Ya? a tomar leche al pie de la vaca. Sí. También, sobre todo en el verano cuando venían nuestros primos, en fin, a pasar algunos días de vacaciones Qué con la bonito. familia, nos juntábamos también, pues, un lote de chiquillos de la cuadra donde vivíamos Ya. y más mis primos y partíamos a tomar leche al pie de la vaca, que bueno, yo he ¿Qué? sido buena para la leche toda mi Claro. vida y me encantaba, porque eso no lo he vuelto a hacer más, No, pues no ya, lo he ya, vuelto a no. hacer Ya, ya. más ya. Bueno, ahora ya que hablamos de su vida y de todo, yo cuando la presenté le dije que usted es parte de un grupo entrañable, de un grupo de mujeres, pero hoy día hay varios hombres también, tengo Sí. entendido yo. Quiero que me cuente un poco la historia de ese grupo No al Olvido. Ok, mira, aparte, yo la verdad es que aquel libache, desde el año pasado que he participado en grupos que funcionan aquí mismo, ¿ah? ¿Ya? Pero en el mismo pueblo, digamos. Pero llegué no de casualidad, sino que por invitación de la esposa de un primo mío ¿Ya? a un grupo de chiquillas igual que yo, a Olmué, ¿Ya? ya primero. Las que me Entonces, contó la otra vez. Ya. claro, un grupo que se llama Charlatorio de Olmué. ¿Ya? Entonces, somos puras mujeres, ¿ah? Originalmente yo había ido en una oportunidad cuando mi primo todavía estaba vivo y ahí participaban dos matrimonios nomás, el resto eran mujeres. Pero uno de esos matrimonios se partió y el otro era mi primo con la Panchita, Ya. con mi prima, y eh, quedó entonces compuesto solamente de mujeres. Ya. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el charlatorio de Olmué? En realidad, somos casi todas pertenecemos a la misma generación, la más joven de tener 69, 68, 69 Ya. años y la mayor 96. ¡Wow! ¿Ya? Grande. Entonces ya hay algunas que han cruzado los 90 años,
pero la mayoría estamos entre los 70 y los 80. Ya. Somos 20. En promedio nos reunimos entre 12 a 15 personas semanalmente, porque algunas de repente tienen que ir al médico. Claro, imponderable. Claro, cosas que no les impiden ir. Pero en realidad hemos logrado afiatarnos, yo encuentro bastante, en el sentido de que como que tenemos intereses muy similares. Lo rico, lo bueno es que todas, aunque no todas pensamos igual, no, obvio. Nos respetamos mutuamente, ¿ya? Y en cada reunión, al terminar la reunión, elegimos un tema para la próxima reunión. Ya, ¿me entiendes? Perfecto. Que por supuesto queda a libertad, en plena libertad cada una de nosotras para abordarlo como le parezca. Perfecto. Y también no es obligación, porque así como no es obligatorio asistir, tampoco es obligación hacer las tareas, como dice una de las chiquillas, ¿ya? Pero sí nos escuchamos y aportamos, digamos, con lo que estamos tratando de aprender en ese momento. Hay cosas que de repente no hemos tratado, pero hay infinidad de temas. Pero no solamente temas, digamos, relacionados con los problemas que nos atañen en esta etapa de nuestras vidas, pero también nos interesa saber, por ejemplo, cosas de la historia de otros países. Por ejemplo, no se nos puso una vez aprender sobre África. Claro, que uno le preguntan países de África y queda pillo. Sí. Y hay 54 países. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, es impresionante. Entonces, bueno, el tema es que, y uno puede abordarlo, qué sé yo, desde el punto de vista cultural, qué música cultivan, qué sé yo, de la economía, la historia, claro. ¿Ya? En fin. Y de ahí salió el tema del otro grupo que es el No exactamente. No. ¿Qué pasó? Algunas de nosotras que estamos siempre pendientes del tema de los derechos humanos, nos juntamos en el año 2024 para la actividad que organizó la Comisión de Derechos Humanos. En Limache existe una Comisión de Derechos Humanos que no tengo muy claro cuándo comenzó a funcionar, pero me imagino que ya llevan hartos años, ¿ya? Y ellos nos enteramos de que para el día 11 de septiembre de ese año iban a hacer una actividad en la Plaza Oscar Faría, ¿ya? Bueno, nosotras fuimos 4 o 5 las integrantes de este grupo del charlatorio que decidimos venir a esa actividad, ¿ya? Y nos llamó la atención que en la plaza habían unas planchas de madera que estaban muy mal cuidadas, habían sido en cierta forma vandalizadas, porque la comisión se había preocupado de colocar una plancha en que se recordara a cada uno de los nombres. Claro, son 6, sí, son 4 detenidos desaparecidos y 2 ejecutados políticos, ¿ya? Sí. Entonces yo también había participado estando aquí ya en las actividades que hacían para el 11, pero en el cementerio. En el cementerio, ahí se juntaban, lo organizaban generalmente los partidos políticos, a rendirle homenaje a Oscar Faría, porque Oscar Faría es uno de los ejecutados políticos cuyo cuerpo se rescató. ¿Ya? Y como te digo, en esa actividad nosotras nos pusimos a pensar, y bueno, ¿y por qué no nos preocupamos nosotros de hermosear un poco esta plaza y mantenerla, ¿ya? Mantenerla, digamos, decorosamente, claro. ¿ya? Porque el tema era que, claro, si tú haces una actividad una vez al año, es poco lo que va claro, es poquísimo. Entonces se seca el pasto, claro, todo. Exactamente. Pero entonces desde octubre al mes siguiente nosotros fuimos y nos vimos qué cosas hacían falta, llevamos algunas plantas para adornar un poco. Hay una palmera que está como en el centro, ¿ya? Llevamos algunas plantitas, qué sé yo, y nos propusimos ir a regar también, ¿ya? Y bueno, así fuimos avanzando en distintas actividades, pero ¿cuál es el propósito?
El propósito de este grupo, una vez que nos constituimos y vimos que iba de a poquito apareciendo más gente que estaba interesada también en el tema, eh, nos propusimos como objetivo principal mantener viva la memoria respecto de los 6 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, de Limache y Olmué, porque algunos son de acá de Limache, vivían acá en Limache, y hay otros que vivían en Olmué, uno de ellos, ¿ya? Como te digo, ese fue el objetivo inicial, ¿ya? A medida que fue pasando el tiempo, nosotras nos fuimos dando cuenta de que podíamos hacer otras cosas más, ¿ah? Aparte de regar y mantener los arbolitos, habían unos arbolitos que se habían secado, claro. Entonces los repusimos, ¿ya? En otra oportunidad se nos ocurrió también, hay unos cables ahí eléctricos, ya con unos tubos que están a muy mal traer, los pintamos y les pusimos unas florcitas. Sí, así. ahora tienen unas florcitas como con unas tapitas de botella, muy bonito. Sí. Bueno, en el grupo que siempre hemos estado a la cabeza, digamos, de todas estas actividades, hay una de las chiquillas dirige un grupo que se llama Arpilleras de la Memoria. ¿Ya? Y además lo integra otra de sus integrantes, es artista en el sentido de que a ella le gusta pintar, por ejemplo. Pinta. Y se nos ocurrió, lanzamos así la idea de hacer, construir, digamos, de cartón la figura de cada uno de los detenidos desaparecidos, ¿ya? Y eso lo logramos, digamos, en el primer año, ¿ya? Fue así como para la actividad que se desarrolló el día 11 de septiembre del 25, o sea, el año pasado. En realidad nos esmeramos harto, conseguimos que fuera un coro. De hecho, nos han colaborado también algunos artistas y poetas de acá de la zona y de Olmué, especialmente, ¿ya? En estas actividades. ¿Por qué? Porque aparte de nosotros preocuparnos de realizar una semblanza de cada uno de los detenidos desaparecidos, hemos siempre intentado reunirnos con algunos de los familiares, pero no siempre están ellos como dispuestos a enfrentar, yo creo que toda la pena y el dolor que llevan dentro, ¿no es cierto?, frente a un público que no conocen. ¿Ya? Cada cual lleva su cruz y cada cual la carga como puede. Exactamente. Sí. Entonces nosotros hemos aprovechado las reuniones para ir dando a conocer cómo fue la vida de cada uno de nuestros caídos, ya en dictadura, ¿verdad? Y hemos tenido, como te digo, algunos logros importantes, pienso yo. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de las arpilleras, ya aparte de el grupo en realidad esmerarse mucho en la construcción, en la elaboración de estas figuras, Patricia González, que es la que los dirige, tuvo oportunidad de participar ahora en este año en un encuentro que se hizo en Ecuador, en que se invitó a grupos de Latinoamérica que hicieran trabajo con material textil. ¿Ya? Entonces llevó hasta allá, digamos, varios de los trabajos que ellos han realizado, que además los hemos expuesto también en estas reuniones los días 11 y han tenido la oportunidad de exponerse en otras actividades también. Eso por una parte. Nosotros tenemos claro que esto de mantener viva la memoria es un esfuerzo grande en el sentido de que no siempre es bien comprendido. Por supuesto no tenemos ningún ayuda económica, ninguna. Las cosas que nada, ¿me entiendes? O sea, todo. ¿No hay alguna posibilidad? Porque yo creo que haber escuchado alguna vez, porque de hecho lo escuchamos el último 11 de septiembre. ¿Ya? Hay una
organización. Lo que pasa es que en todo, cuando hablamos del Museo de la Memoria en Santiago, en todo Chile hay memoriales. Sí. Nosotros acá en Limache no tenemos. Y efectivamente, para que la gente sepa, esta plaza Óscar Farías está al final de Palmira Romano, cuando conecta con la otra Palmira Romano, que no sé, la Palmira Romano Norte con la Sur. Con la Sur, claro. Entonces, en vez de irse hacia Olmué por Eastman, sigue derecho, y cuando va para Quillota, ahí hacia mano derecha está esa placita, que a mí me han dicho que prácticamente, sin ser despectivo, pero es una toma, porque no hay nada oficial. Exacto. Entonces, ¿qué es necesario gestionar para que eso efectivamente sea un memorial? Yo tengo entendido que la Comisión de Derechos Humanos ha hecho hartos esfuerzos, infructuosos por supuesto, por obtener que la municipalidad asigne un lugar en donde construir un memorial. ¿Ya? Pues ahí mismo debería ser. Bueno. O sea, tiene su razón de ser el haber elegido esa plaza, que en el fondo la comisión se la tomó. Sí, pues sí, eso es lo que yo he escuchado. Se la tomó porque... Ahora, sin haber tenido ningún problema con nadie, porque tampoco es de nadie, no sé, nada. No. Yo bueno, hace poco que se había ofrecido pintar un mural en esa pared de barro que hay, y la gente dijo que no. No, los dueños no se opusieron y no hay nada que hacer. Entonces, por eso nosotros cuando realizamos las actividades, lo que colocamos son unos lienzos, o a veces las llenamos de las arpilleras, por ejemplo, ya. Entonces, eso más que nada para ambientar el lugar, ya, porque de eso se trata. O sea, nosotros nos esmeramos en que el lugar esté bien acondicionado. Y, como te digo, la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos ha hecho esfuerzos porque la municipalidad autorice la construcción de... No se les pide plata, sino que un lugar, que se asigne un lugar, como en tantos otros lugares de Chile existen los memoriales. Pero, lamentablemente, la municipalidad, yo creo que por el hecho de haber permanecido, desde que yo tengo memoria, en manos de la derecha, eso realmente es como tratar de pellizcar un vidrio. ¿Ya? Yo voy a leer los nombres, me parece en justicia. ¿Ya? Don Arturo Lo Prado, ejecutado político en 1974. Óscar Farías Ursúa, ejecutado político en el 73. Carlos Vargas Arancibia, detenido desaparecido en el 75. Jaime Aldoney Vargas, detenido desaparecido el 73. Ezequiel Ponce Vicencio, detenido desaparecido el 75. Jorge Villarroel Vilches, detenido el 74. Porque sin memoria no hay historia. Vamos a hacer una pausa cortita, los dejamos 2 minutos, háganse un cafecito, un tecito, vuelvan y tenemos el final de la entrevista. Muchas gracias. Sube el camino, polvo en la falda y en la piel, viejas espinas guardan secretos que ya no ves. Hilo de montaña, Marta Ugarte, te nombra el viento, nadie lo parte. Sobre la roca tu sombra arde, pero en mi canto vuelves a alzarte. Sucedió, miran al río, porque es más fácil negar tu voz. Hilo de montaña, Marta Ugarte, te nombra el viento, nadie lo parte. Sobre la roca tu sombra arde, pero en mi canto vuelves a alzarte, que no se canse la memoria, que no se compre el corazón.
tu nombre pasa de boca en boca como semilla buscando sol. Estamos de vuelta, se hicieron el cafecito, hicieron la pausa, nosotros también. Y ahora estábamos conversando con Liliana fuera de micrófono y hay una historia bien bonita que también tuve la suerte de presenciar, porque decimos que si no hay memoria, no hay historia y no hay futuro. Esto no es una tosudez. Yo así lo entiendo, porque también me ha conmovido haber escuchado que ya no tienen esperanza de justicia. Muchas personas, ya no hay esperanza de justicia, pero sí hay esperanza de memoria y sí hay esperanza de aprendizaje y de no repetición, que es algo que se ha dicho tantas veces. Entonces ella nos tiene que contar una experiencia con jóvenes que es muy bonita. Efectivamente, nosotros, uno también dentro de nuestros propósitos y objetivos como grupo es llegar a los jóvenes, cosa que nos resulta bastante difícil porque a veces nuestras propias familias no nos pescan como dicen los cabros. Creen que uno se quedó pegada. Sí, te quedaste en el pero pasado. Si eso ya pasó. Claro, pero no es así. O sea, eso, digamos, es lamentable para muchas de nosotras que en realidad tenemos un propósito, yo diría que no puede ser menor esto de tratar de que el mundo, la comunidad, en este caso de Limache y Olmué, entiendan que estas personas fueron significativas para el pueblo, se destacaron por distintas cosas, y sencillamente por pensar distinto a un gobierno dictatorial, ¿no es cierto?, que terminó con sus vidas, se perdió lo valioso que ellos estaban entregando como aporte a su comunidad. Y eso la gente joven lo desconoce. Afortunadamente, en una ocasión, en una de nuestras actividades los días 11, acudió una chica de un tercero medio del colegio Mancay. ¿Ya? Y entrevistó estaba presente el presidente en ese momento de la Comisión de Derechos Humanos, y entrevistó a otras personas también, pero la idea, ¿cuál era de ellos? Hacer un documental sobre con algunos testimonios, de lo acaecido en unos 11 de septiembre del 73, ¿ya? Y afortunadamente lo hicieron y parece que les quedó, o sea, nosotros lo fuimos a ver después, o sea, lo presenciamos cuando ellos estaban recién como montándolo. ¿Ya? Antes de la edición. Claro, sí. Exactamente, eso fue. Y después, un par de meses después, en noviembre específicamente el año pasado, nos enteramos por esta misma chica con la que yo me vinculaba para efectos de transmitirle a su colegio lo que estábamos haciendo, que habían participado con el documental en un festival de cine que se realizó en Quilpué. Mira qué bonito. Y lo más lindo es que obtuvieron el segundo lugar. Así que el documental yo creo que quedó bastante bueno. No hemos tenido oportunidad todavía de verlo, ya como quedó en definitiva, ¿me entiendes? Pero esa inquietud es importante, y sobre todo de niñas tan jóvenes, porque tú me dices de tercero medio de tener 17 años. Claro. Entonces, que tengan conciencia y que entiendan que efectivamente esto no tiene que ver con rencor, ni tiene que ver con ninguna vereda, porque los derechos humanos no tienen colores. Exactamente. Los derechos humanos tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la dignidad, tienen que ver con esas cosas que son tan fundamentales y que de repente las perdemos porque estamos atrincherados. ¿Dónde estaba usted para el 73? En Santiago. En Santiago de Chile, sí. Lo vivió. Y ese día con mi padre nos dirigíamos al centro. Ese día no llegué a mi casa, no pude volver a mi casa porque me quedé, yo trabajaba en la avenida Bulnes, en el centro, en el SAC, en el Servicio Agrícola y Ganadero. Había empezado a trabajar ese año como asistente social en el servicio de bienestar del Servicio Agrícola y Ganadero. Iba yo a mi trabajo, mi papá a su oficina, y cuando íbamos caminando con otra chica, la que no conocí, no se me ocurrió a mí haber anotado su nombre tampoco, porque fue la única vez que nos vimos,
vemos que vienen milicos armados así y echando a toda la gente de la calle, como para que la gente despejara la calle. Ya. Y nosotros nos metimos en la primera puerta que encontramos abierta, ¿no? Claro. Ya. Y bueno, ahí estuvimos, nos quedamos en realidad hasta el día siguiente porque a toda la gente que trabajaba en ese edificio y vivía, había en los últimos pisos, vivía gente también, la hicieron bajar a los subterráneos. Eso está a 2 cuadras de La Moneda, así Claro. que nosotros ni siquiera sentimos el bombardeo de La Moneda, ¿ya? Pero sí nos enteramos, Claro, obviamente, obvio. de todo. Sí. ¿Por qué? Porque el edificio pertenecía a Capredena, fíjate. Entonces esa fue mi experiencia del día 11. El día 11 no alcancé, me faltó una cuadra para llegar a mi oficina. No alcancé a llegar, pero estuvimos ahí y con esta chica estábamos en las escaleras así ¿Ya? de uno de los pisos, no sé, el cuarto, quinto piso del edificio. Y de repente cuando nos dimos, cuando hicieron a bajar a toda la gente que estaba en el edificio, a los subterráneos, Ya. bueno, ahí la mayoría estaban felices, po, obviamente, brindando, qué sé Sí, yo, de todo sí. lo que, por todo lo que estaba pasando. Y afortunadamente una señora que después nos enteramos que era, creo que viuda de un oficial de la Armada, Ya. vivía ahí ella, nos permitió ocupar el teléfono porque ninguna de las dos podíamos avisar, Que queríamos estaban avisar a bien, nuestra familia claro, que que no se estábamos preocupara, vivas, po, claro. ¿ya? Y además nos dejó quedarnos ahí en el living de su departamento en la noche, porque obviamente ya no podíamos salir hasta el otro día. Para Así empezar, toque de queda y todo Claro, ese- claro. Y esa yo noche de ahí me negra. pude comunicar con mi papá a la oficina, que tampoco bien no se había movido de la oficina esperando tener noticias mías, porque en realidad éramos los dos nomás solamente que viajábamos al centro para nuestros trabajos. Claro. ¿Ya? Bueno, debo contarles yo que en esta plaza Óscar Farías de Limache, todos los 11 de septiembre nos reunimos, porque me incluyo en eso, nos reunimos todos los 11 de septiembre más o menos a las 11 de la mañana a conmemorar, a hablar, a curarnos las heridas, a mirar al futuro, a tratar de ser optimistas. Hay otros días que se va a regar en verano, a plantar. Tenemos la Anita que es es muy ducha, tiene dedos verdes, como dice mi hermana, y ha puesto muchas flores, muchas cosas. Y además hay placas conmemoratorias con los 6 nombres que ya les leí, que son detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Entonces la invitación es a respetar, a mirar con respeto, con conciencia, con memoria lo que ahí hay, que son caídos por pensar distinto. Ahora le voy a preguntar algo más frívolo. Estamos cerrando y hacemos siempre 3 preguntas. Ok. ¿Cuál es su comida favorita? Las cazuelas, de lo que sea. Bien chilena ella. Sí. ¿Qué época del año le gusta más? Cuando yo pregunto época del año, no necesariamente que me diga otoño o invierno. También me puede decir, me gusta la Navidad, me gusta el 18 de septiembre, me gusta el 21 de mayo, me gusta... ¿Qué le gusta? No, a mí bailar cuecas. Yo soy buena para bailar cuecas y me gusta el 18 de septiembre, pero siempre que baile una cueca, porque si no bailo una cueca me siento como Ya, que no ha habido fiesta. Vamos a tener que invitarla a bailar cueca. Algo se nos va a ocurrir. Y Liliana, si usted no hubiese nacido en Chile, ¿dónde le hubiese gustado nacer? ¡Wow! No, yo creo que yo estoy feliz de haber nacido acá. Nunca he tenido aspiración de haber nacido en otro lugar otra que no parte. fuera este. Yo creo que nací. Esta es su Sí, tierra, estas sí, son sus raíces. Sí, exactamente. Esta es la patria. Exacto. No, si no hubiera sido Chile, cualquier país de Latinoamérica también me habría gustado, pero yo me considero nortina, Ya. ¿ya? A pesar que no he vivido prácticamente, pero conozco el norte, ¿ya? Pero
y sobre todo me gusta Limache. Limache. Sí, me gusta Limache. Bueno, Liliana, despedimos este tercer capítulo de Voces con Historia y le agradecemos a Liliana el tiempo que se dio para conversar, porque conversamos un poco de lo humano y lo divino, y les agradecemos a ustedes el tiempo, la disposición, y nos vemos en un próximo capítulo. Oye, Muchísimas disculpa, gracias. Diga. ¿Te puedo diga. hacer Sí. un solo alcance? En realidad, esto de reunirnos los 11 no lo hacemos solamente el 11 de septiembre. Perdón, sí, bien dicho, de septiembre. Lo hacemos todos los días. Todos los 11. de todos los meses Eso, del año. sí, yo no sé si yo no lo dije bien. Todos los 11 de septiembre a las 11 de la mañana en la Plaza Óscar Farías están cordialmente invitados a quienes sienten respeto, memoria y quieren honrar a los caídos. Exacto. Muchas gracias, nos vemos.